Todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a estar desarrollando contenido dentro de la unidad número 2. La unidad se llama raíz cuadrada. Estos contenidos van a ser inmersos dentro de su tarea mensual del mes de abril. Y pues nada, aquí estamos, soy su profesor Edwin y vamos a dar inicio a ver cuáles contenidos vamos a desarrollar. El primero se llama raíces cuadradas exactas, en donde nosotros vamos a saber cuando un número va a tener una raíz cuadrada exacta, vamos a poder identificar esos números, ya que sabemos, por ejemplo, que si multiplicamos 3 por 3 nos va a dar 9, la raíz cuadrada exacta de 9 va a ser 3, ¿no? Bueno, el orden también de las raíces, ¿qué orden tienen? Y luego los números racionales e irracionales. Y el último contenido es la conversión de los números decimales. Aunque este último contenido lo voy a estar tocando en otro video, porque para este solo me alcanzó estos tres contenidos anteriores antes del tema 5, porque era bien extensa la explicación. Así que vamos a iniciar con el primer contenido. Vamos a ir así paso a paso tratando de explicar lo más posible. Bien, la raíz cuadrada exacta de un número a es otro número b, tal que al elevarlo al cuadrado se obtiene el mismo número a. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Si la raíz cuadrada de a es igual a b, entonces yo puedo expresar que b al cuadrado va a ser igual a a. Ahí se cumplen algunas características, y la primera característica que se cumple es que tienen siempre dos resultados, uno positivo y uno negativo. Es decir, que cuando yo quiero obtener la raíz cuadrada de un número, la raíz cuadrada exacta de un número, el resultado que me arrojaría ese proceso serían dos, uno positivo y uno negativo. Es decir, por ejemplo, si quisiera obtener la raíz cuadrada de 81, yo obtendría dos resultados. La raíz cuadrada de 81 es 9, pero sería más menos 9 o más 9 y menos 9. Eso quiere darse a entender acá con la primera característica. Luego la segunda característica dice, la raíz cuadrada de un número entero negativo no existe. Exactamente, si ustedes intentan en su calculadora encontrar la raíz cuadrada de menos 9, por ejemplo, sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, pero la raíz cuadrada de menos 9 no existe dentro del conjunto de los números racionales e irracionales. Ese conjunto numérico se llama, donde existen las raíces negativas, se llaman el conjunto de los números imaginarios, cosa que por el momento no lo vamos a tocar, ya que es un nivel más avanzado, es el nivel universitario. Bien, continuando con lo que es un ejemplo en la página 56, dice, obtengamos la raíz cuadrada de 121. Veamos la solución. Primero buscamos el número que multiplicado por el mismo o elevado al cuadrado sea 121. Empecemos con 9. 9 al cuadrado es igual a 81. Estoy un poco cerca. 10 al cuadrado es igual a 100 y 11 al cuadrado cumple con ser 121, ¿no? Era fácil poder determinarlo directamente en la calculadora, pero vamos a aprender a tratar de no usar la calculadora en estos casos, al menos que sea necesario, y de analizar nosotros intuitivamente cuál podría ser el resultado de obtener esas raíces. Si el cuadrado de ese número es igual al radicando, la raíz cuadrada es exacta. Veamos, la raíz de 121 sabemos que es 11, puesto que 11 por 11 es igual a 121. En las raíces cuadradas hay que tomar en cuenta lo que son las tablas de multiplicación, porque por ejemplo en la tabla del 2, 2 por 2 sabemos que es 4, entonces ahí ya encontré, en esa multiplicación de 2 por 2 ya puedo determinar yo una raíz cuadrada. En la de 3 por 3 también, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente. Puedo determinar algunas de las raíces, en realidad son infinitas, pero no vamos a ver eso tan astral. Así que vamos a proseguir con otro ejemplo que se encuentra en la página 57. Dice, calculemos la raíz cuadrada de 256. Si ustedes observan acá, el 256, yo no le he aplicado la raíz cuadrada, es decir, la expresión de raíz cuadrada. Simplemente estoy diciendo que vamos a calcular la raíz cuadrada de 256. Veamos la solución.
lo primero que hacemos es expresar 256 como potencia. Para ese proceso, o para poder expresar como potencia el 256, yo debo de utilizar un concepto básico que se llama descomposición por factores primos. Coloco el 256 y empiezo a extraer mitad, 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 hasta que al final obtengo todos los factores primos, que en ese caso son 8 veces el número 2, perdón. Entonces el 256 yo lo puedo expresar como 64 cuando se multipliquen 8 veces el 2, es decir, 2 por 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 2. Si se multiplica 8 veces 2 me va a dar 64. Eso es como que yo diga 2 elevado a la 8. El 8, que es el exponente o la potencia, en este caso me está representando a mí el número de veces que se está multiplicando el número 2. Ahora escribimos la potencia dentro de la raíz cuadrada. Aplicamos raíz cuadrada a 2 elevada a la 8. ¿Y qué sucede? El índice de la raíz pasa a dividir al exponente de 8, es decir, que me quedaría 2 elevado a la 8 entre 2. Entonces 8 entre 2 es igual a 4, me quedaría 2 elevado a la cuarta, y eso 2 elevado a la cuarta, si ustedes comprueban en su calculadora, es igual a 16. ¿Qué es lo que ha pasado? En algunos ejercicios a nosotros no nos van a decir, no nos van a dar directamente el símbolo de la raíz cuadrada, no nos van a decir directamente que calculemos la raíz cuadrada de ese número. En ocasiones no vamos a tener raíces cuadradas exactas, sino que van a tener que ser unas raíces con diferente respuesta, y vamos a tener que realizar para ese caso este proceso de descomposición en factores. Bien, continuando, tenemos por acá el tema número 3, orden de las raíces. Dice, los números pueden representarse en una recta, de tal forma que a cada número le corresponda un único punto sobre ella. Cuando se refiere que se pueden representar en una recta, estamos hablando de la recta numérica. Aquella recta que aprendimos allá en sexto grado, pues estamos hablando de ella. Los números irracionales son aquellos que se representan de esta manera. Si ustedes observan, la raíz de 2 es 1.41, 42, 13 y tiene infinitos números decimales o infinitas cifras decimales. Ese es un número irracional. La raíz de 3 es igual a 1.73, 20, 50, 80, 75 y sigue los números decimales hasta el infinito, por decirlo así. Esta letra E se denomina o se conoce como el número E o el número neperiano. Es 2.71 y tiene cifras decimales, y el más común que ya conocemos todos es pi, que es 3.1415 y tiene igual infinitas cifras decimales. Entonces, ¿qué características cumplen los números irracionales? Los números irracionales son los que tienen infinitas cifras decimales, pero que no son periódicas, es decir, que van cambiando, van tomando un orden muy distinto, o en este caso podríamos decirle un desorden en las cifras decimales. Esos son los números irracionales. Ahora, la recta numérica es de esta manera, que ustedes pueden observar ahí. Es así como vamos a estar trabajando algunos ejemplos en el orden de las raíces, ya que es importante aprender a cómo graficarlos. Ahora, paso 1 dice, hay que seguir 3 pasos. En el paso 1, ahí está el paso 1, luego el de abajo tendría que decir paso 2 y paso 3, pero no lo he ubicado. Así que ahí me corrigen. Paso 1 dice, para ubicar a los números enteros se hacen marcas de igual longitud a la izquierda y a la derecha de 0. Es decir, que yo marco mi 0 y debo de hacer marcas y de igual distancia, digámoslo así, igual distancia, para colocar números, si ya quiero encontrar la raíz. Ahora, para ubicar los números racionales se hacen subdivisiones de igual longitud entre dos números enteros. Es decir, que entre 0 y 1 pueden haber algunas subdivisiones si yo quiero encontrar una raíz o colocar un número irracional dentro de ese segmento, digamos, o dentro de ese espacio de 0 a 1. Luego, para los números irracionales es necesario hacer construcciones especiales o utilizar las aproximaciones decimales empleando una calculadora.
acá lo podemos hacer de dos formas, perdón. La primera es gráficamente, siempre usando una calculadora, y la segunda es simplemente con la calculadora sin hacerlo gráficamente. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos por acá un ejemplo de la página 58. Dice, representemos la recta numérica, en la recta numérica, perdón, el número irracional raíz de 3. ¿Cómo se representa? Primero se dibuja la recta numérica, en la recta numérica un triángulo rectángulo a partir del número racional. Hay que tomar en cuenta aquí cuál va a ser el número racional, porque yo debo de graficar un irracional. Entonces, ¿cómo se hace? Mi número racional es el 1, ahí donde ven el punto C. Yo he trazado triángulos, si ustedes observan en la página 58 hay ejercicios que están resueltos de esta manera. Yo lo hice en GeoGebra. Entonces, ese triángulo de A a B se llama hipotenusa y de A a B la distancia es la raíz de 2. Entonces, eso se grafica exactamente en 1, bajando de B hacia C, caemos en 1 y de ahí trazo la raíz de 2, que es 1.41, antes de trazar el número irracional, que es la raíz de 3. Luego, cuando ya he trazado eso, vuelvo al punto A y coloco el mismo punto, más bien dicho, lo tomo y me extiendo hasta otro punto E, que ustedes pueden ver ahí, a ese de A a E. En ese segmento del triángulo ya estoy graficando lo que es la raíz de 3. La raíz de 3. Entonces, verticalmente, E baja hacia el punto D, que es 1.41, la raíz de 2. Y luego trazo lo que es una marca punteada o una línea punteada un poco ovalada hacia la raíz de 3. En este caso, si ustedes verifican en su calculadora la raíz de 3, si ustedes la verifican, pues les va a dar un número de 1.73, casi llegando al número 2. Y así es como se grafica de una manera gráfica, o se realiza, perdón, de una manera gráfica lo que es la ubicación y el orden de las raíces o de los números irracionales, ya que los números irracionales se encuentran cuando yo quiero determinar la raíz no exacta de cualquier número. Bueno, hay ciertos números que cumplen con tener una raíz exacta, pero hay otros números, como en este caso, que es el 3. El 3 no tiene una raíz exacta, ¿sí? Entonces obtengo una raíz inexacta y es irracional el número que yo obtengo. Entonces se grafica de esa manera, se resuelve de esa manera o simplemente se puede realizar con la calculadora. Si tienen alguna duda con respecto a ese ejemplo, pues me lo hacen llegar y yo pues trato de explicarles de una forma más comprensiva o que ustedes me comprendan a lo que me refiero, ¿sí? De ese tema anterior. Ahora vamos al siguiente, los números racionales e irracionales. Esos se encuentran en la página 60. Y el conjunto de los números racionales denotado por Q es el conjunto formado por todos los números que pueden expresarse como un cociente. Aquí nos estamos refiriendo a todos aquellos números que yo los puedo convertir de decimales a fracciones. A esos números que cumplen esa característica de convertirlos de decimales a fracciones. Por ejemplo, el 0.5 es un número decimal, ¿no? Yo ese número lo puedo transformar a una fracción, que es un medio. Y a ese conjunto numérico se le llaman los números racionales. Pero también existe otro conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales y se simboliza con la letra Q mayúscula, pero con una plequita acompañando a esa letra Q, una plequita, o podríamos decirle un apóstrofe ahí. Y está formada por todos los números decimales infinitos no periódicos. Es decir, que los números racionales van a tener quizás en ocasiones infinitas cifras decimales, pero periódicas. Y los números irracionales van a tener infinitas cifras decimales, pero no son periódicas. Ahora veamos si logramos comprender un poco más lo que acabo de mencionar. Ejemplo, dice en la página 60,
se encuentra este ejemplo, comprobemos si la raíz de 2 es número irracional o no. Este proceso se hace de la siguiente manera. En primer lugar, representamos la raíz de 2 como una fracción. Es decir, que yo voy a igualar la raíz de 2 a esa fracción de a sobre b. Eso se da en el segundo paso. Ya he igualado la raíz de 2 igual a sobre b, pero ahora voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué razón lo elevo? Para poder eliminar la raíz que acompaña al 2. Se elimina con el exponente a la cual estoy elevando la raíz de 2. Ya que tienen el mismo índice y se eliminan, entonces me quedaría... En el tercer paso nos dice que obtendríamos 2 igual a al cuadrado entre b al cuadrado. Y multiplicamos por b. ¿Por qué multiplicamos por b? Para poder igualar a una ecuación o a un cociente esa expresión de a igual a al cuadrado entre b. Entonces se establece lo siguiente. 2 se va a multiplicar por b al cuadrado y eso va a ser igual a al cuadrado. Esto es bien importante de notarlo, porque si yo quisiera seguir expresando de otra manera y de otra manera y de otra manera, ese 2 o esa raíz de 2, más bien dicho, no voy a comprobar que sea racional. Siempre voy a obtener una expresión no equivalente a eso, porque 2 por b al cuadrado no es igual a no es igual a al cuadrado, ¿sí? Entonces, por tanto, la raíz de 2 dice no es un número racional, sino irracional. Entonces, hemos comprobado mediante ese pequeño proceso que la raíz de 2 no es racional, sino es irracional. Repito, ¿por qué razón? Porque en el último paso, en el paso 3, llegamos a una expresión en donde 2 multiplicado por b al cuadrado, eso no es igual a yo tener a al cuadrado solamente. Entonces, eso no concuerda a la igualdad. Fuera congruente la igualdad, por ejemplo, si yo tuviera 2a al cuadrado por b al cuadrado, eso va a ser igual a nuevamente 2 al cuadrado por b al cuadrado. Pero en este caso, como la igualdad no se cumple, pues concluimos que no es racional, sino que es irracional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los números racionales e irracionales? Quizás existirá alguna diferencia ahí, o quizás ya la he mencionado y ustedes ya se dieron cuenta. Primeramente, los números que no son irracionales son aquellos que tienen cifras decimales, pero que son periódicas. Esas cifras decimales pueden ser infinitas, pero van a ser periódicas. En este caso, 0.1666666. Y ese 6 sigue hasta el infinito, pues es un número periódico, es un número decimal, pero periódico. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. Luego vamos a denotar este número, 3.14169254 es el valor de pi. Ese número concluimos que es irracional. ¿Por qué razón? Porque tiene infinitas cifras decimales, pero las cifras no son periódicas. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos denotar? Los números irracionales son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Es decir, que los números no se van a estar repitiendo. Y los números que no son irracionales, que podrían ser racionales, digo podrían ser porque no todos cumplirían con ser racionales. Simplemente podrían ser números decimales. Los números racionales, porque posiblemente podrían ser racionales, son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, pero periódicas, es decir, que se repite una cifra infinidad de veces. Bueno, en los ejercicios de la página 61, del 39 al 48, van a denotar esto, ahí van a poder darse cuenta o identificar ustedes cuál número es racional y cuál es irracional. Recomendación, si es necesario que utilice la calculadora para encontrar las raíces de algunos números, excelente, es necesario hacerla. Si dentro de esos ejercicios utiliza la calculadora y obtiene, por ejemplo, la raíz de 81, que es 9, ese número se va a llamar racional, o le podemos decir que no es irracional a ese número, ¿sí? Así que eso es todo. Adiós.